Vamos a continuar estudiando las bienaventuranzas. Nos quedamos en la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Siempre sin olvidar la primera bienaventuranza, que es versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mencionábamos con respecto al versículo 4 que algo muy importante entre todo esto es que el Señor no está lejos del dolor y del malestar humano. Lo conoce muy bien. Él hizo el llanto en nosotros, puso esta descarga psíquica, que es a lo más que podríamos llegar. No es un alivio. Alivia, bueno, alguien lo puede interpretar así, pero es más una descarga que es un poco extraño, ¿no? Porque sí nos descarga nuestras presiones, nuestras dificultades, pero el llanto es algo de nuestro cuerpo. Les pregunto, ¿cómo es que algo del cuerpo, como el llanto, como el lloro, puede ayudarnos a descargar, por un tiempo aliviar nuestra alma? Son dos cosas diferentes, cuerpo y alma. Las emociones están en el alma. La que sufre emocionalmente es el alma o psíquicamente, si lo quieren ver así. Es el alma, no es el cerebro, pero el llanto es algo netamente físico. Sin el cuerpo, el alma existe. Bien, el alma es el psugen, así es la palabra griega, psugen, y en hebreo es el nefesh, nefesh es, y significa las dos cosas lo mismo en hebreo y en griego. Psugen y nefesh significa aliento, es aliento. Entonces, obviamente por la creación misma del ser humano sabemos aliento de quién o de dónde. Es de Dios. Nuestras almas vienen del aliento de Dios. Es por esa razón que el alma es eterna, probablemente sentimental. Es decir, los sentimientos vienen de nuestra conexión con Dios en el alma o de nuestra naturaleza del aliento de Dios. Como todas nuestras almas y todas las almas vienen precisamente del aliento de Dios. Obviamente no se ponen de acuerdo los teólogos, escritores, pensadores. Bueno, ¿a qué se refiere con semejantes? Semejantes. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se refiere al cuerpo? ¿Se refiere a ser tripartito? Cuerpo, alma y espíritu. En el hebreo aparece el ruach, es espíritu, nefesh, alma, y el cuerpo. No recuerdo ahorita en ese momento el cuerpo, pero en griego es neuma, espíritu, psugen, alma y el soma, el cuerpo, el soma. Entonces, aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. Hay quienes, nuevamente, la situación con los estudiosos es un poquito complicada y cansada, porque hay quienes dicen, no, no existe el espíritu, solamente existe cuerpo y alma, nada más. Pero en la Biblia aparece el nefesh, el ruach, el soma y el psugen y el neuma, los componentes. Y de hecho creo que traté de buscar el cuerpo o una palabra de cuerpo en hebreo y no la encontré. Por ahí ha de estar, por ahí ha de estar. O usa diferentes palabras. Por ejemplo, en hebreo, Adam también significa tierra. Adam. Ajá. Y entonces recuérdense que el ser humano fue formado su cuerpo por Dios de la tierra misma. Hay quienes concluyen eso. Hay quienes concluyen con respecto a los sentimientos. Somos semejantes a Dios con respecto a los sentimientos. Y hay quienes concluyen que somos semejantes a Dios por nuestra apariencia, ¿sí? Pero recuerden, la idea de Dios no era morir. Vino la muerte a causa del pecado, ¿verdad? Pero ya es la sentencia que le da. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es a consecuencia del pecado. Y por hacer un complemento, ¿verdad? La idea es hacer un complemento. El hombre es complemento de la mujer es complemento del hombre.
Pero sí, son características y partes muy interesantes y elementales de nuestra condición humana como seres creados que somos. Recuerden que también la idea de la evolución es el propósito de que nosotros venimos del mono y antes del mono un perro, antes del perro una lagartija y de ahí vinieron del mar y así. O sea, la idea de la evolución. ¿Ah? Y la idea de la evolución es destruir al hombre en su esencia moral y superior, específicamente con lo que mencionaron, a imagen y semejanza de Dios. Si se quita la imagen y semejanza de Dios del hombre, entonces el hombre se vuelve un ser cualquiera, un animal cualquiera, un terrenal cualquiera, sin sentido. Entonces puede eliminar su moralidad. Por eso también dicen algunos, bueno, es que venimos de Dios o tenemos la imagen y semejanza de Dios porque tenemos moral. Algunos dicen eso. O puede ser que sea todas esas razones. Puede ser que sea todas esas razones. Al final tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma viene de Dios. El alma es eterna. El alma sin el cuerpo no deja de existir. El alma sigue existiendo, aunque ya no esté el cuerpo. Ahora, el cuerpo sí fue creado específicamente para nuestra alma. No hay otra alma para este cuerpo, pero Dios creó en un molde exacto con mi alma este cuerpo. Este cuerpo no puede recibir otra alma. Ya sabemos que no hay transferencias de almas. Sabemos que el demonio, y son cuestiones del demonio y trastornos humanos, de que algunos se sienten reencarnados. De seguro lo han escuchado. Pero muchas veces son niños que al ratito se les olvida. Entonces todo eso de la reencarnación se les olvida, entonces ya adoptan esa vida supuestamente cuando supuestamente vienen de no sé dónde y entonces se tendrían que acordar. Por ahí andan algunos que le llaman niños índigos y que se recuerdan de todas sus vidas pasadas, son super genios supuestamente. Y bueno, ya en realidad tenemos que pensar que son obras de Satanás, son maquinaciones del demonio. Tenemos que entender que no existe otra alma para mi cuerpo, este cuerpo y ese cuerpo que ustedes tienen solamente está casado y adaptado con su alma. De ahí no hay más. Y muy interesante, yo al estar meditando en todo esto, es muy interesante porque los demonios necesitan esa conexión. Salomón le llama la cadena de plata, si no estoy mal, o el hilo de plata. Y no recuerdo exactamente si cadena o hilo de plata, que hay un hilo de plata que es lo que conecta el alma con el cuerpo. Ese es el hilo de plata que se rompe, o la cadena de plata, recuerda, no me recuerdo el término exactamente. Se rompe y entonces se separa el alma. Y entonces, ¿por qué los demonios no pueden poseer ahí el cuerpo? Sería mucho más fácil, no tendrían lucha, no tendrían conflicto. ¿Por qué pueden poseer el cuerpo? ¿Por qué no pueden poseer el cuerpo, perdón? El cuerpo solamente está casado con nuestra alma. De ahí no tiene más. Sí, se muere. Ahora, recuerden la muerte, ¿qué significa? Separación. Ese es el verdadero sentido de la palabra. Entonces, simplemente con la separación del alma y del cuerpo, sabemos que hay muerte, porque hubo separación. Y claro, de ahí viene la corrupción del cuerpo. Perdón, ¿sí? ¿Qué iba a decir? Esa es dificilísima. Yo por más que he meditado y meditado el asunto del Gadareno y Legión, es bien difícil. ¿Por qué pidieron ir a los cerdos? No querían ir al abismo. Eso es muy interesante. En primer lugar, no nos eches al abismo. El abismo son las prisiones de oscuridad donde están los demonios, de cerdos. Y esto porque el Señor les dio permiso. Muy interesante, muy interesante. Recuérdense que era Legión. Entonces, Legión eran mínimo 6.000, mínimo 6.000. Y el hato de cerdo no me acuerdo cuántos cientos era, en realidad. Lo, la explicación más acertada que yo encontré
y me parece la más correcta, pero no explica muchas otras cosas, es que el Señor les da permiso, vayan al hato de cerdos, van al hato de cerdos, y lo que llamémosle así, sintieron los cerdos, fue algo horrible, fue algo espantoso, los cerdos. De tal manera es que por eso se quisieron matar. Entonces fue una revolución tan tremenda en su cerebro, ajá, que lo que provocó es matémonos, quitémonos la vida. Sería de descartar eso. No es específicamente que sea un endemoniado. De hecho, yo entiendo que existen endemoniados voluntarios, así les llamo yo. Los endemoniados voluntarios no están como locos, hablando como locos, ni ninguna cosa. ¿Quiénes son ellos? Muy fácil, ¿no? Los espiritistas, los hechiceros, los que hacen brujería. Ellos son endemoniados voluntarios. Tienen espíritu de demonio, pero van de la mano. Tienen un acuerdo. Muy interesante porque los demonios hacen acuerdos. Con quienes no hacen acuerdos son con los que son involuntarios, como el Gadareno. Y yo entiendo que lo que atacan es simplemente conclusiones personales. Yo entiendo que un endemoniado así involuntario, los demonios no tienen potestad sobre su alma. Yo lo entiendo así. No sé qué piensan ustedes, tal vez cada quien lo piensa diferente. No tienen voluntad sobre el alma. Necesitan la unión del alma porque el alma sin el cuerpo está muerto. Y un cuerpo muerto no lo quieren poseer los demonios. Necesitan un cuerpo vivo. Bueno, entonces, ¿qué hacen con el alma si el alma no quiere hacer un acuerdo con ellos? Entonces es donde lo encierran en el cerebro, el ataque cerebral. Y sabemos que hay ataque cerebral. ¿Cómo sabemos que hay ataque cerebral? Por parte de los demonios. Hay varios testimonios, pero uno fácil que ustedes lo conocen muy bien es el sansonismo. Sansonismo les da fuerzas físicamente, tienen mucha fuerza. Una niña de 11 años o algo así, 12 años endemoniada, entre 4 o 5 y no la pueden controlar. Ese es el sansonismo. Y entonces, ¿de dónde viene eso? Es cerebral. Son cuestiones cerebrales. Están los testimonios de algunos ex satanistas que mencionan que obviamente un ex satanista estaba muy endemoniado, y ellos el testimonio que dan es, si nosotros cuando estábamos en el satanismo apenas pensábamos, me quiero salir de esto, venían los ataques demoníacos y les provocaban dolores espantosos de la nada, les provocaban la sensación de quemarse de la nada. No se estaban quemando, pero les provocaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tenían un poder, un dominio cerebral neto y podían hacer cambios y ciertas cosas. Y estos son testimonios de exsatanistas que han hablado sobre esto, ¿verdad? Pero debido a esto, personalmente, concluyo que no tienen poder sobre el alma, que tiene que haber un acuerdo entre esa persona endemoniada. Y es entonces donde vienen los hechiceros, espiritistas, brujos, chamanes. Entonces aceptan las posesiones, la canalización, hay un acuerdo, reciben dinero, pero le pertenecen a ellos completamente. Por eso yo les llamo voluntarios y están endemoniados. Y están los involuntarios, que son aquellos que en realidad no le están cediendo su libertad. Entonces lo que hacen los demonios es encerrarlo en compartimentos o compartimientos del cerebro, si quieren llamarle así. El alma, la conciencia, el yo, el ego, por así decirlo. Es hasta donde yo he concluido, ¿verdad? Sí. Ahí es donde entendemos que viene el espíritu. Ajá, y entonces cuando morimos espiritualmente es por eso que no tenemos comunión con Dios. O sea, le damos explicación a esta cuestión al entender que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nosotros nacemos y estamos muertos espiritualmente, por eso no tenemos una cercanía con Dios. El alma es inocente. Eso podría ser, no sé si a eso se refiere, pero el alma es inocente. Entonces, pero eso es otra cosa.
El alma en un niño es inocente, apenas está entrando al mundo. Viene de la fuente divina. Entonces todavía tiene su inocencia. Capítulo 8, si no estoy mal, versículo 1 de Génesis, 21, perdón. Capítulo 8, versículo 21 de Génesis, dice el Señor, el hombre desde su juventud, su corazón siempre se inclinará hacia lo malo. ¿Pero desde cuándo? La juventud. Entonces, también entendemos que es en ese momento donde despierta el pecado en el hombre, en el ser humano, que también estamos infectados con eso. Entonces, la antropología, por eso hay una parte de la teología que se llama antropología, que no es la antropología normal de las universidades, sino que es la antropología, el estudio del ser humano a la vista de la Biblia. Y entonces tenemos todas estas características, cuerpo, alma y espíritu, semejantes a Dios, pero también heredamos el pecado y por eso es que el Señor nos da la sentencia, del polvo eres y al polvo volverás, porque eh, pecamos. Recuérdense que el cuerpo, Dios nos lo dio, tenemos esa unidad específica con nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo será nuestro para siempre, para toda la eternidad. Solamente tenemos el espacio intermedio. ¿Se recuerdan? El espacio intermedio es lo que también en la teología se llama ese momento en el cual partimos a la presencia de Dios y dejamos el cuerpo acá. Ese es el estado intermedio. ¿Cuánto tiempo va a ser? Imagínense, 6000 años lleva la historia y Adán todavía está esperando la resurrección. Adán está separado de su cuerpo. Eva está separada de su cuerpo. Entonces, ese es el estado intermedio, ¿sí? También están en estado intermedio, solo que ellos están en el Sheol, en el área de oscuridad, en el infierno. Sí. Pero recuérdense que el cuerpo, igual, el cuerpo es personal, es mío para toda la eternidad. Este cuerpo es para toda la eternidad. Depende de mis decisiones, de mis acciones, de mi vida, cómo se va a levantar el cuerpo. ¿Se recuerdan? Al final precisamente del Sermón del Monte, el Señor habla sobre el juicio final. Y dice que todos se van a levantar, todos nos vamos a levantar. Los justos, ¿no? A gloria, a eternidad, a vida, pero los inconversos a confusión, ¿verdad? Y destrucción perpetua, ¿sí? Todos. Sí, de hecho, vean el capítulo 20 de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, dice, el mar entregará a sus muertos. Y esos cuerpos están ahí en el mar, digamos, ¿verdad? En los océanos. El océano entregará sus cuerpos, o sea, ellos se van a unir también, todos se van a unir y todos se van a presentar ante el juicio del gran trono blanco. Y entonces, ¿el alma es superior que el cuerpo? Ahora, no sé si si se están refiriendo a no pasa por muerte, si se refieren a la corrupción, ¿verdad? Pero digamos, el alma está muerta, el alma en el infierno está muerta. ¿Por qué? Porque está separada de Dios y está separada de toda vida. Recuerden las descripciones. Ajá, exacto. Recuerden las descripciones del infierno. No hay vida, no hay continuidad, no hay color, no hay luz, no hay conocimiento en el infierno. O sea, la vida está ahí suspendida, es una existencia nada más, pero en realidad no tienen vida. Ellos ya no tienen vida ni ningún propósito. Pero, ¿por qué estamos haciendo toda esta explicación? Y ya casi que estamos terminando porque tenemos los bautizos. ¿Por qué estamos haciendo toda esta explicación? Porque al final no logramos entender, bueno, si es importante el cuerpo, no es importante el cuerpo, pero el cuerpo se va a morir, pero la alma no va a morir, sí, pero el cuerpo va a ser resucitado. Y nuestra alma recibió este cuerpo, el cuerpo solamente puede unirse a nuestra alma, este cuerpo que tenemos solamente se puede unir a nuestra alma, de ahí no va a casar con ninguna otra. No existe reencarnación, que ese es un principal ataque hacia eso. La reencarnación es un ataque principal de que usted, mi alma, va a ir a saltar con otro montón y entonces empieza la evolución del alma. Y todo eso ya sabemos que es mentira, la misma palabra lo dice claramente. Después, lo que queda es el juicio. Después de la muerte, el juicio. Entonces, no existen otras vidas, no existen otros caminos. Pero entonces, lo que quiero decir es, sí es importante el cuerpo. No es más importante que el alma.
¿Por qué? Porque ¿quién decide? ¿Y quién tiene voluntad? La decisión, a pesar de eso, la voluntad Dios la entregó en el alma. Y los hermanos calvinistas se enojan precisamente con esto, no encuentran bueno este punto, precisamente porque ellos piensan que no tenemos voluntad, que Dios es el que hace todas las cosas y nosotros no tenemos voluntad, pero entonces viene el problema de la culpa, el problema de las decisiones, ¿por qué queremos esto? ¿Por qué decidimos aquello? Es por el alma. Y también hago perdón, hago la explicación, hice la explicación sobre los demonios, porque yo entiendo que Dios nos da nuestra voluntad y nos deja en libertad. Si quieres, no me conozcas, si quieres, no tengas una relación conmigo, si quieres, no te salves. Nos deja libres, completamente libres. Pero los demonios quisieran gobernarnos, pero no pueden. Más o menos llegan hasta esas conclusiones precisamente viendo las doctrinas bíblicas y es un poquito extraño. Yo nunca compartí el calvinismo como una verdadera razón, tampoco el arminianismo, que creen que se pierde la salvación. Y no, no comparo. Los seguidores de Arminio es como que los contrarios de los calvinistas. Y no, nunca apoyé esas ideas, nunca me convenció ninguna, pero las peores son las calvinistas, porque ellos incluso creen en la condenación de niños. Claro, hay neocalvinistas, calvinistas progresistas y diferentes. Ya se dividió de una forma que mejor ya no se digan calvinistas, y ya estuvo. Ya están demostrando que no existe el calvinismo. Bien, ¿a dónde voy? ¿O a dónde quiero aterrizar? ¿En dónde quiero aterrizar? Quiero aterrizar en la idea de que em, aunque el alma es superior que el cuerpo, pues es eterna, es la que tiene la voluntad, es la que tiene las decisiones, pero nuestro cuerpo fue creado de tal manera que también tiene la semejanza de Dios. Y debido a que tiene la semejanza de Dios, también es muy importante. Tan importante que el cuerpo está sujeto al alma, pero sin remedio, también el alma está sujeta al cuerpo. Y sujetamos todas nuestras decisiones a lo que el cuerpo quiere, a lo que el cuerpo le gusta, lo que el cuerpo desea. Si el cuerpo se siente mal, yo me siento mal. Si estoy enfermo, yo estoy enfermo. Y también están estos puntos en el cuerpo que alimentan el alma, cambian al alma, pueden transformar el alma. Una de ellas muy fácil, muy elemental, es la perversión sexual. Las pasiones son cosas que están en nuestro cuerpo, están en nuestro cuerpo, Dios las hizo, son hormonas. Y es en base a descargas hormonales que sucede todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Que vienen las concupiscencias, viene la maldad de mi corazón, viene la perversidad, viene la influencia del mundo y todo lo pervierte, hasta el punto en que yo me vuelvo perverso. Ese es apenas un ejemplo. Entonces, el cuerpo es importantísimo, el cuerpo es valioso, en el cuerpo Dios nos dejó muchas cosas para influenciar nuestra alma, para ayudar a nuestra alma, para aliviar nuestra alma, y en eso entra el llanto, el lloro, el lamento. Y lo dijimos la semana pasada, muchos lo mencionaron. ¿Por qué entonces las personas ya no lloran? Porque tienen endurecido el corazón, porque sus sentimientos ya no afloran, porque se metieron en una concha y de allá no salen. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando del alma. Y me aguanto llorar y me aguanto el dolor y me aguanto esto y todo me lo voy a tragar. Y estoy afectando mi alma, mi alma, por un desahogo del cuerpo. Muy interesante todo esto. El Señor toma conciencia de todas estas cosas. De hecho, no recuerdo el pasaje en dónde está, pero sí recuerdo lo que está escrito. Dice, tú guardas en tu redoma todas mis lágrimas. O sea, Él tiene contadas nuestras lágrimas de la misma manera que tiene contadas nuestras ofrendas, de la misma manera que tiene contado nuestro servicio, de la misma manera que tiene registrado nuestro nombre. Él sabe nuestros sufrimientos, Él sabe por qué estamos sufriendo. Y Él es nuestro consuelo.
Ahora les pregunto, ¿de dónde viene ese consuelo? Recuérdense que son bienaventuranzas. Entonces, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque recibirán consolación. ¿Y de dónde viene el consuelo? La fuente es el consuelo. ¿Del Espíritu Santo? ¿Algo más? Ya lo tenemos en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de ahí es de donde sacamos la cuestión del Espíritu. El Espíritu Santo viene porque vino el ¿qué? Reino de los cielos. Pero ¿cómo vino el reino de los cielos? Por medio de Jesucristo, por eso. Para poder entrar al reino de los cielos tengo que creer en el Señor Jesucristo. De ahí no existe otra forma. Lo dice el Señor claramente, capítulo 3 de Juan. Y nadie puede tener relación con el Padre y nadie te puede tener comunión con el Padre si no hay nuevo nacimiento. Y eso es por medio del Espíritu Santo. Tiene que nacer de nuevo. Pero al nacer de nuevo, entonces, ¿qué empieza a percibir? ¿En dónde empieza a vivir? Al tener el Espíritu, a vivir en el Espíritu, ¿en dónde empieza a vivir? En el reino. O sea, la primera bienaventuranza es la base de todas las demás bienaventuranzas. Porque ¿de dónde viene la consolación que nos da Dios? ¿Queremos ponerle solo un nombre? Del reino de los cielos. En donde está el Espíritu Santo, en donde está el Señor Jesucristo, quien nos consuela, quien nos quita nuestros pecados, nuestros lamentos, nuestros males. En donde está el Padre Celestial, donde nos recibe y nos ama. Aunque no tengamos a nuestros padres, Él nos ama como nuestro Padre. Y es mucho mejor que nuestros padres. El reino de los cielos. ¿Cuál es la vida eterna? El Señor Jesucristo lo dice. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo al cual tú has enviado. La vida eterna no es vivir para siempre. La vida eterna no son cielos nuevos y tierra nueva. Está, interviene, tiene que ver, pero eso no es. El reino de los cielos ya está acá. Estamos nosotros en él. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que lo tenemos que percibir o lo tenemos que discernir. Quitémonos la palabra sentir. La palabra sentir no es buena, porque sentimos con el cuerpo. No se siente. No lo olemos, no lo tocamos, no lo vemos. Lo tenemos que percibir, discernir. Y para eso nuestros sentidos tienen que estar entrenados. ¿Cuáles sentidos? Los sentidos espirituales. Como los creyentes no se entrenan o no andan en espíritu, por eso pusimos andar en espíritu. Las tres partes son importantes, importantísimas. No sirve, no funciona. Eh, ¿Existen nuevos nacidos o hijos de Dios que no anden en espíritu? Lastimosamente sí. Les llamamos cristianos carnales, así les llama el apóstol Pablo. Cristianos carnales. Tal vez solo son de domingo, cristianos, ¿no? Pero no andan en espíritu. Ahí viene entonces el otro concepto que da el apóstol Pablo de no apoquéis al espíritu, que tiene que ver con entristecer al espíritu. O apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu. El Espíritu Santo se puede ir apagando. Aún así, recuerden que con el nuevo nacimiento entendemos, nosotros no somos arminianos, nosotros no creemos en la pérdida de la salvación. Nosotros sabemos que cuando se nace de nuevo, ya no se pierde esa paternidad o ese nuevo nacimiento. Es de la misma manera que ustedes, si ustedes hacen algo malo, nunca van a dejar de ser hijos de sus padres. No va a pasar. La pregunta es si de verdad se dio. ¿De verdad hubo nuevo nacimiento? Sí, es que creo en Jesús. ¿Será? ¿De verdad? ¿O sabe? El diablo sabe. El diablo sabe de Jesús. El diablo sabía perfectamente quién era Jesús. Los demonios incluso querían predicar quién era él. Y el Señor no se los permitía porque eran demonios. Saben. Saber no es creer. Lastimosamente, ¿qué pasa con los creyentes? Que no quieren caminar. No quieren caminar. No quieren seguir adelante. Me quedo en unas clases, me quedo en unas enseñanzas. Mi religión se queda nada más el día domingo y no lo aplico, pues.
No sirve de nada, entonces se vuelve una religión, o sea, una serie de costumbres ritualistas donde supuestamente se agrada a Dios y a Dios jamás se le agrada con religión. Dios lo que quiere es un cambio de corazón, un cambio de vida, reflejarse y manifestarse a través de nosotros al mundo, que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Aquí en este mismo pasaje está más adelante. Eso es lo que Él quiere. Pero para muchos cristianos, ser cristiano es solamente oír y regreso a lo mismo, a lo que yo soy, a lo que yo hago. Y es un gran problema. Por eso es que aquellos que lloran van adelante. El Señor dice esto con respecto a las prostitutas y a los publicanos. Van delante de vosotros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son pobres en espíritu. Y ellos al encontrarse con el Señor Jesucristo, perdonen, en primer lugar, encontraron a alguien que no lo rechazaba. La religión siempre rechaza. Porque la religión siempre le va a decir, usted es pecador, usted es malvado, usted no puede cambiar, usted tiene todos estos males, es igual que la ley. Usted tiene todos estos males, sí, pero no le da la respuesta. La única respuesta es el Señor Jesucristo viviendo en el corazón y Él esculpiendo su ley en nuestros corazones. Capítulo 31 de Jeremías lo dice. Y esto es con respecto al nuevo pacto, en donde interviene el nuevo nacimiento, sellado por la sangre del Señor Jesucristo. Y cada creyente ha venido a eso. Cada creyente es llamado para que su corazón, en su corazón sea esculpida la ley de Dios. Y por supuesto se convierta en un maestro o maestra de la ley de Dios a otros. El problema con muchos creyentes es que no tienen un sentido de propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y ahí interviene el no discernir qué es lo que quiere Dios para mí. Nos encanta pedirle a Dios que está bien, es bueno, no digo que sea malo, pero ¿qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios conmigo? Y lo que quiere es irme transformando, quitando mis errores, quitando mis defectos, dándome dones, dándome capacidades, dándome ministerio, llevándome a otras personas que necesitan oír el mensaje. El Señor no está lejos de los creyentes. Los creyentes están lejos de Dios. Vivimos en un tiempo de una iglesia muy atea. Es raro, pero es muy atea. Se hacen las cosas nada más como una especie de sacramento. Y esto no es sacramento, es cuestión de fe. Para andar en el Espíritu hay que andar en fe. Ese es el principio fundamental. ¿Y qué quiere decir andar en fe? Pactar con Dios, pedirle a Dios, obligar a Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Y yo voy a creer lo que está en su palabra sobre mí. Un ejemplo, capítulo 3, 2 Corintios. Ahí ustedes pueden encontrar que todos nosotros estamos viendo a cara descubierta la imagen del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿usted tiene esa vivencia? ¿Conoce, discierne en su corazón, en su interior, la imagen del Señor Jesucristo que vive en su corazón? Y no estoy hablando que lo vea en una iglesia, que lo vea en un superhumano, en superpersona cualquiera, adentro de cada uno y está dentro de cada creyente. Pero por el Espíritu Santo, aún más, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nosotros estamos siendo formados y moldeados en la misma imagen. Ese es el poder que está en nosotros. Ese es el poder que nos gobierna. Pero como no andamos en el Espíritu, sí nacimos de nuevo, sí creemos en Cristo, sí le entregamos nuestra vida, pero no andamos en Espíritu. ¿Se recuerdan en cuanto a los seguidores del Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor? El que quiera venir en pos de mí. ¿Cuál es la clave ahí? Aquí vimos varias claves. ¿Cuál es la clave ahí? Ya saben a qué me refiero. Niéguese a sí mismo. Una muy buena clave. ¿Cuál otra? Tome su cruz. Bueno, sígame. ¿Mm? ¿Cuál es la clave? La clave es cada día. Cada día. Es que nos quitamos el vestido de cristianos, el disfraz.
cada día. No dejamos que el Señor trabaje en eso malo que hacemos. No dejamos que el Señor trabaje en eso malo que decimos. Y en eso interviene el lloro y la consolación. La consolación para ustedes ya está, no importa cuál es el problema, qué es lo que le falte, qué es lo que no tenga, qué es lo que le esté doliendo. Ya está ahí la consolación de parte del Padre, de parte del Hijo, de parte del Espíritu Santo. Su presencia está en usted. ¿Por qué se siente mal? Porque no toma su cruz cada día y sigue al Señor Jesucristo. Ahí está. Por falta de, por falta de conocimiento. ¿Y qué pasa si no tenemos conocimiento? Si no tenemos conocimiento, no tenemos fe. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Sin conocimiento, no hay fe. Y por eso es que nos dedicamos a esto. Pero les toca a cada uno de ustedes, hermanos, dedicarse en su vida personal, en lo que ustedes saben ya, que el Señor quiere que cambien, que sean diferentes. ¿Lo están haciendo? ¿Lo están buscando? Depende de ustedes. Y tomen en cuenta que el Señor no se va a enojar, no van a salir truenos, centellas, no va a caer granizo contra ustedes. El Señor solo está viendo y apuntando, viendo y apuntando. Lo de las lágrimas. ¿Cuál es la cita, hermano? Para si lo tienes. Salmo 56, 8, por si lo quieren apuntar. Nuestras lágrimas están en la redoma de Dios. Él sabe de todas nuestras aflicciones, las toma muy en cuenta y ya ha dado la respuesta, que no es solo la sanidad, sino el consuelo. Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios. Hoy terminamos un poquito antes.